Y ya tenemos en nuestros estudios a Iván La Negra, él es secretario general de Transparencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a aprovechar su presencia justamente para hablar con respecto y a propósito, además de lo que nos informaba nuestra compañera Fiorella Ramírez acerca de la visita de altos mandos de las Fuerzas Armadas a Palacio de Gobierno. No sabemos todavía si es que se está reuniendo con la presidenta Dina Boluarte, pero esto se da en el marco de unas declaraciones que han sido cuestionadas por varias autoridades. Ella indicó en una entrevista al diario El Comercio que yo puedo ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos. Esto en el marco ya de las conclusiones emitidas también por el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ante esto, ¿cómo toma las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte? Sí, a ver, en el Perú, las Fuerzas Armadas y también la policía están bajo la dirección del gobierno electo. Y la cabeza del gobierno electo es la presidenta de la República. Por esa razón, la Constitución habla de que ella es la jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eso genera a su vez un conjunto de responsabilidades que tiene que ver con responsabilidades técnico-operativas que se desarrollan a través de los ministros de Defensa e Interior y también responsabilidades políticas que esos ministros asumen. Y en ese marco, la presidenta pues, establece directrices, ¿no?, para el manejo de los sectores y eventualmente los ministros, si se cometen faltas, errores o hay problemas, asumen la responsabilidad política. En el campo técnico, además, hay un conjunto de leyes que parten de la Constitución, pero que además tienen otros marcos, tanto internacionales como nacionales, que establecen bajo qué condiciones debe operar las Fuerzas Armadas. Pero esas normas son reglamentadas precisamente por los sectores que son del Poder Ejecutivo. O sea, decir, no son dos espacios aislados, sino como no son ajenos, sino hay continuas conexiones, tanto políticas como técnicas, legales, y por lo tanto, pues no se puede establecer algo así como yo soy la presidenta, pero no tengo nada que ver con la parte de manejo de las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, al respecto, ¿qué habría detrás justamente de declaraciones así, ¿no? Bueno, imagino que seguramente, ¿no?, habrá cierto malestar, pero en las Fuerzas Armadas y policiales por esas declaraciones, pero en todo caso lo que toca es actuar con mucha transparencia. Es decir, una reunión de esta naturaleza tan relevante, además en un país donde las Fuerzas Armadas no son deliberantes, debería ser muy transparentada, es decir, debe ser muy clara la agenda, qué cosa es lo que está discutiendo, ¿no?, y qué tipo de, digamos, de fines busca este tipo de reunión. Creo que hay que ser muy transparente, que en el tema de las Fuerzas Armadas y policiales hay que ser lo más serio, lo más apegado a la Constitución y la ley para evitar cualquier tipo de malentendido. Algunas autoridades incluso manifiestan que lo que habría tratado de hacer la mandataria es, bueno, como se dice coloquialmente, lavarse las manos. Bueno, a ver, es que lo que ocurre es que, además lo sabemos, ¿no?, todo esto está en el contexto de un conjunto de hechos que distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales, empiezan a señalar como crímenes muy serios, ¿no? Entonces, eso trae sin duda responsabilidades. Y desde luego, las autoridades que han estado involucradas directamente con los sucesos seguramente estarán estableciendo estrategias para tratar de salvaguardar en lo posible la responsabilidad que les toca. Pero en verdad me parece que en este caso hay un tema de responsabilidad que le toca a cualquier jefe de Estado, jefe de gobierno, que tiene que asumir también pues una dirección que, como digo, está en la propia Constitución y que es una responsabilidad que también tiene un conjunto de consecuencias cuando se ejerce. Responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas que ejercen los ministros, pero además la presidenta tiene una responsabilidad del país, ¿no? Ella es, como digo, como cabeza de las Fuerzas Armadas, es quien nos debe dar explicaciones sobre cómo se ha manejado una crisis de la dimensión y de las consecuencias tan terribles como las que hemos tenido. Ahora, esta es información que han traído a través, bueno, este fin de semana, ¿no?, por parte del Ejecutivo. Pero también hemos tenido cosas muy interesantes con respecto a denuncias por parte del Legislativo, parlamentarios que han sido pues denunciados a través de reportajes, y en especial el reportaje de Punto Final, que involucra a 3 parlamentarios en especial, que habrían pues, por decirlo así,
pedido el reembolso de combustible, pero no para realizar exactamente actividades dentro de sus funciones, sino para asuntos personales, según la denuncia realizada este fin de semana. Y estamos hablando pues del parlamentario Raúl Doroteo de Acción Popular, Javier Padilla de Renovación Popular y Silvana Robles de Perú Libre. ¿Qué es lo que le deja justamente, no solamente a usted, sino prácticamente al país, que nuevamente los congresistas estén involucrados en este tipo de denuncias? Sí, creo que es otro síntoma del desorden administrativo que por la falta de una adecuada dirección y control externo está ocurriendo en el Congreso. Porque ese tema del combustible es a su vez un derivado de esta disposición que recuerda existe sobre el tema de pasajes que se pagan a los congresistas para hacer viajes vinculados con su actividad de representación. Y se dice que cuando no viajan por vía aérea, sino que se movilizan por vía terrestre, y efectivamente, es una en el país donde no se llega por avión, pues hay una posibilidad de reembolsar los costos del combustible. Pero como verá, todo esto está orientado a la atención de un servicio público, que es la representación, no para atender cuestiones personales, privadas, ¿no? Como se ha visto justamente, ¿no? De Raúl Doroteo, que ha viajado incluso por el Día de la Madre, en cumpleaños de su papá, en Navidad, en su cumpleaños. Entonces, ¿qué sanciones o de repente delitos podría involucrar? En el fondo es una suerte de malversación, ¿no? Una malversación de recursos, porque el recurso público te lo dan para un fin y lo usas para otro. Eso es, digamos, claramente un tema de malversación. Independientes que pueden tomarse. Para empezar, yo creo que debería haber pues, un control más estricto, ¿no? Respecto a ese tipo de gastos. Y segundo, establecer una manera más ordenada, ¿no? de cómo financiar actividad de representación de los congresistas, para evitar que existan ese tipo de incentivos que lleven a un uso inadecuado de fondos del Estado. Definitivamente. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, que estuvo con nosotros.